Nuevamente, buen día, iglesia. La última alabanza que hemos cantado, seguramente nos cantarán, si es que va a haber algún hermano por ahí, cuando el día que partamos a la presencia del Señor, cuando nos estén entesando, como decimos, ¿sí? Pero seguramente nos cantarán aquello, y es más, cantan siempre cuando alguien fallece o alguien muere, ¿no es cierto? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré, dice. Esta palabra os tomaré es una de las primeras veces que Jesús está diciendo, ¿sí?, que Él va a venir por segunda vez y nos va a tomar. Es la primera vez que les dice a los discípulos. Están ahí reunidos los discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón. Un día yo voy a volver, voy a venir y les voy a llevar a un lugar donde yo estoy. A veces nosotros pensamos mucho en ir solamente al cielo, ¿sí? Al cielo, y pensamos que vamos a poner una bata blanca, una arpa ahí y vamos a estar cantando por la eternidad. No es, eso es muy folclórico pensar en esa situación. La esperanza de la cual estamos hablando, lo que hemos mencionado, la esperanza purificadora, hemos ido hablando en este anterior domingo, lo que es la esperanza, ¿sí? Habla de este lugar donde el Señor dice va a venir y va a llevar a su iglesia. Digo a su iglesia, a los verdaderos cristianos, porque de eso se habla en este versículo 28 de la primera carta que estamos estudiando, del Evangelio de Juan, del capítulo 2. Si tú te vas a la carta que estamos haciendo el estudio, dice: ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, esta palabra manifestar, no está hablando de la primera venida de Cristo, cuando vino, se hizo hombre, ¿sí?, ni de la resurrección. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Los que creemos en la palabra, los que creemos en la doctrina, nosotros entendemos que el Señor va a venir por su iglesia, ¿sí? Si el Señor viniera hoy, así como se ve en algunas películas, creo que lo hicieron, ¿no es cierto?, vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, los que son de Cristo, ¿ok? ¡Pah! Nos vamos al cielo. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Tengo muchas moradas para ustedes allá. Aquí en la tierra empieza la gran tribulación. Todo lo que ves en Apocalipsis, trompetas, ¿sí?, copas, jinetes, todo aquello empieza. El anticristo se manifiesta, ¿sí?, toma poder, toma control, pero toda la iglesia está en el cielo, ¿sí? ¿Qué tiempo va a estar en el cielo? Ya hemos hablado, ya hemos estudiado en Apocalipsis. 7 años, porque la gran tribulación, la tribulación aquí en la tierra va a durar 7 años. Granizo, pestes, terremotos, ¿sí?, o sea, meteoros que van a venir, van a destruir toda la tierra, ¿sí? Toda la tierra. La iglesia está en el cielo. Aquí va a haber algunos creyentes que no son la iglesia, pero son creyentes que están dentro de la gran tribulación, ¿sí? ¿Ok? 7 años. Ya está el gran trono blanco, o sea, tribunal de Cristo, nosotros estamos ahí. 7 años después, el Señor viene con nosotros. Digo nosotros, sus santos escogidos, ¿ya? Sus hijos. Venimos aquí a la tierra, según Apocalipsis. Más adelante vamos a detallar en algunos versículos, si podemos leerlo, porque de eso se trata, ¿sí? Bien, venimos y reinamos con Cristo, dice la palabra, 1000 años. Ya Satanás no va a estar atado, ¿sí? Después de los 1000 años del reinado, Satanás es soltado, ¿no es cierto? Y comienza después de destruir a Satanás, destruir a todos aquellos que se rebelaron. ¿Qué vamos a hacer? El Señor nos promete cielos nuevas y tierras nuevas para vivir con Él por toda la eternidad.
Ahorita usted, si es un verdadero cristiano, usted tiene una mansión, como dice la canción, un lugar en el cielo. Y no es para nadie más. No va a decir, Marco tenía aquí, pero se ha ido, se ha escapado, ya no ha vuelto a la iglesia. Así, no. Está bien claro entre nosotros. El que es cristiano, el que es verdadero cristiano, va a ser cristiano por siempre. ¿Sí? Por siempre. Nadie puede ser salvo sin creer, ¿o no? Tampoco nadie puede ser salvo sin permanecer, porque permanecer en el Señor es una evidencia de que realmente eres un verdadero cristiano. Aquí no hay, pero se fue por alguito que alguien le hizo daño, que no le gustó, que sufrió una, qué sé yo. No, simplemente nunca fue cristiano. La salvación no se pierde, está establecido. No se pierde, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios, ni ángeles, ni principados, ni tribulación, ni hambre, nada. La salvación no se pierde. Así que nadie puede perder la salvación. Nadie puede perder la salvación. No puedes perder algo que nunca tuviste. Parecía ser cristiano, como Demas, quizá como Demas, andando con Pablo, viajes misioneros, ayudándole, quizá cantando, alabando, quizá está en el ministerio de alabanza, pongámosle así. Pero un día, ¿qué dice Pablo? Amó más las cosas de este mundo, ¿sí? Y se fue a Tesalónica, ¿sí? Amó. Pobres, perdió su salvación. No, nunca la tuvo. No fue salvo. Pero estuvo 10 años en el ministerio, estuvo cantando aquí en el ministerio, levantando las manos, glorificando a Dios, diciendo aleluya, etc. No fue cristiano. Ni Judas, que estuvo con el mismísimo Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que usted entienda eso. Si usted es un cristiano, ¿sí?, nunca puede dejar de ser cristiano. Si es un verdadero cristiano, porque el Señor dijo, de mis ovejas yo a ninguno he perdido, no voy a perder a ninguno. Ahora, hay una situación en en la primera carta de Juan, ¿sí?, que un día viene Juan, simplemente estoy dando una ilustración para que tú entiendas. Vuelvo a repetir, parece que cada domingo es la misma enseñanza, pero Juan está escribiendo esta carta porque hay una situación en la iglesia. Muchos se han ido de la iglesia, ¿ok? Han venido y se han encontrado con muebles en la iglesia. Y los demás, o sea, en vez de muebles, en vez de personas hay muebles, ¿ok? Se han ido de la iglesia. Y Juan no se culpa a sí mismo. Tú no vas a encontrar ahí, ¿qué habré hecho mal? Pobrecito de mí, seguramente he sido muy duro con ellos, o no les he atendido, o les he hablado mal, o en algún momento les he disciplinado. No, él no. Y la gente está ahí en la iglesia y se está preguntando, ¿qué pasó? Imagínate, de repente se fueron de la iglesia. Y Juan no les da ninguna, podríamos decir así, una satisfacción larga, simplemente les dice el versículo 19 del capítulo 2, ¿no es cierto? Que ya lo sabemos de memoria. Salieron de nosotros, dice Juan. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, obviamente muchos de ellos no es que dijeron nunca más quiero ser cristiano. No, ellos creyeron seguir siendo cristianos. Se fueron como a otra iglesia, podríamos decir así. ¿Ok? Pero siguieron a un falso maestro, a un falso pastor, porque ellos les estaban enseñando, ¿sí? Porque ellos decían ser cristianos, por eso dicen, ¿no es cierto? Cuando hemos leído en el capítulo 1, muchos de ellos decían, si decimos que tenemos comunión, ellos decían tener comunión con Dios, pero ellos no reconocían que estaban viviendo en pecado. Y decían, no, sí, tranquilo vos, no pasa nada. Estos falsos maestros, ¿qué hicieron? Les dieron doctrinas falsas, erradas. Para ellos, Cristo no era suficiente para ser salvo, tenías que añadir
En el caso de los Gálatas tenías que añadir sacrificios, celebrar las fiestas nuevamente, circuncidarse, ¿no? Y Pablo se enoja con los Gálatas. Se enoja. En caso de los corintios, ya también más divididos que cualquiera. Uno era de Cefas, decía, el otro de Apolos, el otro de Pedro, ¿sí? Comían, eran comilones, eran bebelones, o sea, realmente era... Seguían fornicando, o sea, vivían como querían. Y Pablo, al punto que les dice, examínense cada uno de vosotros si estáis en la fe, porque parece que no fueran cristianos, porque viven como vivían antes, y nosotros éramos antes estas cosas, dice, ¿no es cierto? Pero ahora somos, dice, y es más, tenemos al Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Entonces en la iglesia está viendo esta situación, en el Evangelio de Juan, que está viendo esta situación, muchos se fueron, muchos se salieron, siguieron falsas doctrinas, y Juan tiene que decirles, tiene que animarles a los que se quedaron, y les está diciendo, miren, estas cosas yo os escribo para que sepan realmente que tienen vida eterna, para saber realmente si son verdaderos cristianos. Y les habla primero de las pruebas doctrinales, capítulo 1, ¿te acuerdas? ¿Sí? Después les hablan de las pruebas morales. Y hay una tercera de las cuales está hablando Pablo aquí, y les está hablando de ¿qué? De la esperanza. De la esperanza. Habíamos dicho nosotros, el mundo tiene una esperanza vana, porque hay una esperanza vana. Ellos ponen su esperanza en cosas de este mundo. Ponen su esperanza en su esposo, en una casa, en un trabajo, ponen su esperanza de vida en cosas materiales. Que también tuvieron también hay nomás una tendencia de los cristianos a poner nuestra esperanza en mi trabajo, o en mi familia, en mis hijitos, en mi esposo, como si de eso se tratara todo lo que es la vida. Y los colosenses tenían esa situación, por eso les dice Pablo a los colosenses, no pongan la mira en las cosas de la tierra, pongan la mira en las cosas de arriba, empiecen a caminar en santidad, quítense de vosotros la avaricia, ¿no? Etcétera, etcétera, vístanse de mansedumbre, de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Juan tiene que animar a la iglesia y decirles, ¿quieren saber si realmente son verdaderos cristianos? ¿Quieren tener la seguridad, la certeza? ¿Para qué? Para que haya gozo en su corazón, ¿sí? Para que haya gozo. Y el anterior domingo ya habíamos hablado de una otra prueba, ¿sí? Que era la esperanza futura. Nosotros hemos cantado esta canción, a veces escojo yo porque de alguna manera trata de lo que vamos a estudiar. Nosotros, ¿sí? Entendemos por fe, creemos por fe que hay un cielo, ¿sí? Creemos por fe, no por vista, dice. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es nuestra esperanza. En el caso de Juan acá, ¿cuál era la esperanza? No solo ir al cielo, porque para muchos eso es su esperanza, no ir al infierno. Otros, por ejemplo, tienen miedo a morir, ¿o no es cierto? Tienen miedo a morir, porque no saben dónde van a ir. No saben, o al cielo o al infierno. Otros creen que no hay ni cielo ni hay infierno, que desaparecemos. Y honesta y sinceramente me gustaría pensar eso, por mis hijos, les he dicho, ¿no es cierto? Porque si la Biblia dice la verdad, si Jesús dice la verdad, si la Biblia no miente, vuelvo a repetir, hay un cielo y hay un infierno. ¿Quién se va al infierno? No es la prostituta, el alcohólico, el borracho, el ladrón, no. ¿Quiénes se van al infierno? Aquellos que no creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y ponen su confianza en Él por fe. Y si uno pone por fe esa confianza en Cristo como su Señor y Salvador y los reconoce, evidencia de que realmente ha puesto su confianza en Cristo Jesús, desde el Antiguo Testamento, del que iba a venir, persevera.
persevera. La perseverancia es una evidencia de que realmente eres un verdadero cristiano. Pero ahora, lamentablemente, en las iglesias o los cristianos, y en algún momento quizá nosotros mismos, por ignorancia, creíamos que permanecer en Cristo Jesús solamente era venir a la iglesia. Yo permanezco, por lo que cada domingo vienes. No, eres un legalista, si vienes porque tienes que venir. A eso se llama legalista, hacer algo, ¿sí? Porque tienes que hacerlo. Es como si yo obligara a mis hijos a venir a la iglesia. ¿Sí? Quejándose bien. Vienen domingo tras domingo. ¿Saben qué son? Les estoy criando legalistas. Porque no están viniendo porque quieren venir. ¿Sí? No quieren. Son legalistas. La mayoría de los hijos de los pastores tienen que estar sentados ahí porque su papá es pastor, viven de pastoreo, etcétera. Pero la mayoría, no digo todos, obviamente, si la mayoría está por legalista ahí. Tienes que estar, yo soy el pastor. ¿Qué van a decir los demás si no vienes a la iglesia? Y los vuelven legalistas. No están viniendo porque realmente aman su ley. No están viniendo porque quieren adorar a Dios. No están viniendo por aquello, simplemente porque vienen. ¿Ok? Entonces la perseverancia es una de las características, es una de las evidencias de que realmente eres un verdadero hijo de Dios. Vuelvo a repetir, nadie puede ser salvo sin creer, así como nadie puede ser salvo sin permanecer. Ahora Juan está hablándoles aquí. Ahora vámonos al versículo 28, que la anterior vez la anterior semana habíamos hablado de lo que es la esperanza. ¿Te acuerdas lo que hemos leído? En el versículo 3 del capítulo 3 de primera de Juan, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? En él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que un aliciente, un poderoso incentivo a la santidad en la Biblia son dos cosas: el temor a Dios y la esperanza. Si yo creo que hay una eternidad, la meta, la gloria eterna, eso es un incentivo para mí. ¿Para qué? Para que yo empiece a vivir en santidad. ¿Sí? Es un incentivo. Debería ser un incentivo aquello, así como es el temor a Dios, ese amor reverente que debemos tener a Dios, incluso ese temor de que nos pueda hasta sacudir, ¿no?, disciplinar. Entonces Juan, ya la anterior semana habíamos hablado de que la esperanza, habíamos dicho, viene ¿de quién? De Dios, ¿sí? Si nosotros tenemos esa esperanza, no es porque nosotros hayamos decidido, sino que Dios es como un don de Dios que te puso esa esperanza celestial. También habíamos dicho que es un don de gracia, no se gana por méritos. Dios no dijo, este hijo es buena gente, va a ser cuando nazca, crezca. No, antes de la fundación del mundo, ¿sí?, por simplemente gracia te puso ese don de esperanza, de que tú ibas a creer. Hemos dicho también que es razonable y puede defenderse por las Escrituras. Si alguien me dice, ¿cómo vas a creer que hay cielo? Pues el infierno está aquí en la tierra. ¿Te dicen o no te dicen? Yo puedo defender, pero voy a defenderlo a través de las Escrituras. Y voy a decir, no, hay una esperanza que me dice la palabra que hay. La fe, el amor y la esperanza son pilares fundamentales en la fe cristiana. Y mi esperanza es estar con Cristo Jesús por toda la eternidad, estar en el cielo, no solo en el cielo. Imagínense el punto que Juan quiere hablarles, no solo estar en el cielo, sino dice tener un cuerpo glorificado como tuvo Jesús. ¿Te das cuenta? Parece Hollywood, ¿no? Parece algo, tener un cuerpo glorificado como tuvo el Señor. Por eso dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Porque este cuerpo no sirve para vivir en el cielo, para empezar. No sirve. ¿No? Esto es corruptible, dice que Dios nos va a dar uno nuevo, uno incorruptible, dice su palabra. También hemos dicho que es asegurada por la resurrección de Cristo. Es una muestra de que un día vamos a resucitar, ¿no es cierto? Vamos a tener un cuerpo glorificado. Ese era el problema que tenían los corintios. Ellos no creían en la resurrección. Que vamos a resucitar, nada. Y Pablo les dice, si no hubiera resurrección, vana es vuestra fe. Así que comamos y bebamos, que mañana moriremos, mejor disfrutaremos la vida. Disfrutar la vida. ¿No? Si no vas a resucitar, es más, somos dignos de conmiseración, o sea, lástima va a ser para los demás, pobres, y toda su vida se la ha pasado en la iglesia, sirviéndole al Señor, alabando al Señor, evangelizando, ¿sí? Tratando de vivir una vida justa, santa, pobre chico, pobre hombre, nunca ha disfrutado. Para el mundo disfrutar es pues las tres cosas que el hombre busca. El hombre, digo, en cuanto a hombre y mujer, ¿no? Alcohol, sexo y comida. ¿No? Esa es su vida, ¿o no? Esa es la vida. Disfrutar, oh. Sumergirse en eso, esa es su esperanza. Pero nosotros no creemos en aquello, creemos que hay vida eterna, ¿sí? Que este cuerpo un día nos van a enterrar, los gusanos se lo van a comer, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a subir, dice, a la presencia del Señor, a esa casa, a esa mansión que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero esa esperanza también habíamos dicho que nos fortalece en medio de las pruebas, ¿sí? Prueba que viene debería salir más fortalecido en la fe en Cristo Jesús. No decir, no, muchas las pruebas, no. Evidencia de que eres un verdadero cristiano es que te vengan pruebas, y te va a venir, porque no a todos va a venir, ¿ok? El Señor dice que no va a hacer pasar a todos pruebas tremendas, ¿no? Algunos son bienaventurados, ¿sí? Algunos oran al Señor quizá con mayor fe, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. Además el Señor dice que no te va a dar ninguna prueba más allá de la que no puedas soportar. A veces yo y les he dicho, no quiero que Dios me dé pruebas tan duras que no pueda soportar. Y le pido a Dios por eso todos los días, Señor, líbrame de todo mal, líbrame de toda tentación, Padre. O sea, líbrame. ¿Ok? Así me metan a la cárcel, como lo han hecho, por falsas acusaciones, no me he enojado con Dios. Dios, yo que te sirvo, yo que hablo de tu palabra, no. ¿Me entiendes? Más bien he visto la presencia de Dios ahí, guardándome, cuidándome, ¿sí? He visto, o sea, lo he vivido, no me han contado. No soy como Pablo, ¿no? Que otros predicadores hablan de Pablo en la cárcel que estuvo y ni siquiera conocen cómo es aquello. Sé lo que es entrar por algo que no has hecho. Sé lo que es estar ahí y solo depender de Dios, tu confianza en Dios, pero no me he puesto a lloriquear ni a llorar, ni ahí adentro ni afuera. ¿Sabes por qué? Porque he entendido en la soberanía de Dios. O sea, si Dios ha permitido, ha sido porque Dios ha permitido. ¿Ok? Y la esperanza es fuente de gozo. Obviamente, yo me gozo de que un día voy a estar en la presencia del Señor. Y más allá, Juan quiere que se gocen de que un día sus lectores, al cual sus hijitos, que él les llama, tengan un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo. Parece, hoy es mucho, ¿no? Tener como Cristo un cuerpo glorificado. Cuando Cristo vino, pasó paredes, voló prácticamente. No sé qué cosas nos esperará. No sé, mi mente no está tampoco tan... Debe ser... Mira, un cuerpo que
que ya no es este cuerpo de carne, es otro, que ni siquiera entiendo a veces qué implica tener un cuerpo glorificado, ser como Jesús, en semejanza a Jesús. Imagínate tú aquello. Para tener esa esperanza, habíamos dicho también que se mueve el temor a la muerte. Ahora, hay un temor, sí, a morir, sí, pero no a la muerte en sí, sino al proceso de morir. ¿Cómo vas a morir? Ese es el temor que tiene el ser humano. Ese es el temor que tiene, al proceso de la muerte. Al final todos vamos a morir, a no ser que el Señor venga hoy. Y los que queden, dice su palabra, en un abrir y cerrar de ojos, los recibirán allá en las nubes, en el cielo. Pero creemos todavía que tiene que pasar muchas cosas para aquello. Porque hay también algunas señales que tienen que pasar. Ya estamos, cada vez decimos, ¿sí? Cristo viene, prepárate, ¿sí? Muy bien, espero que estés entendiendo el contexto de la cual, y ahora, Juan, ¿sí?, va a dar algunas pruebas que van a mostrar quiénes son realmente o tienen vida eterna, fe genuina y por tanto la esperanza de gloria. Estamos hablando de qué? De la esperanza, lo hemos llamado la esperanza purificadora. El apóstol entonces está proveyendo verdades objetivas para animar a los creyentes en cuanto a su salvación, haciéndoles ver que por su fe, si su fe es genuina, pueden vivir en esperanza de gloria futura. Y Juan les va a dar 5 perspectivas que definen y clarifican esta esperanza cristiana. La primera, la esperanza se asegura por medio de permanecer fiel a Cristo. Se asegura por medio de permanecer fiel a Cristo. La esperanza se asegura. A ver, atiéndame. La esperanza, ¿cuál es tu esperanza? Ir a la presencia del Señor cuando mueras, ¿sí? Y un día tener ese cuerpo glorificado así como Cristo tiene. Esa es tu esperanza. Esa es esperanza de gloria, esa es tu meta. Esa es la que Pablo decía, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, ¿sí? Prosigo al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y al final de sus vidas, ¿qué dice? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, me espera, ¿qué cosa? La corona de justicia que Dios tiene preparado para mí y para los que aman su venida. Y por eso es que Pablo era perseverante en las cosas del Señor, fiel. Y Juan es mucho más amplio que Pablo al hablar de esta palabra perseverar. De las 188 veces que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, perseverar, Juan utiliza 100, imagínate, Juan. Y Juan les dice en esta primera perspectiva que define la esperanza o clarifica la esperanza, y vuelvo a repetir, esta esperanza se asegura por medio de permanecer fiel a Cristo. Fíjate el versículo 28. Y ahora, dice, esta palabra ahora implica que está empezando una nueva sección. Y ahora, hijitos, ¿quiénes son hijitos? Todos los cristianos. Aquí esta palabra está indicando todos los cristianos, maduros e inmaduros. ¿Ok? Porque también hay esta misma palabra usa en algunos lados cuando identifica a esos cristianos inmaduros, pequeños, que todavía no han alcanzado una madurez plena o mayor. ¿Sí? Pero aquí se está refiriendo a todos los cristianos. 92, 94 años de edad. Juan ya no está, ya es anciano. ¿Sí? Y esa palabra hijitos es como un padre que le está diciendo a sus hijitos, porque les ama. Y les dice, ahora hijitos, ¿qué les dice? Permaneced en él. En el griego permanecer es menó, significa morar o mantenerse. ¿Sí? Morar o mantenerse, estar firme. Permanecer. Esta palabra permanecer en él no es, o sea, bueno, no es que tú vengas a la iglesia los domingos. ¿Sí? Porque hay muchos que van a la iglesia toda su vida y van a creer que por ir a la iglesia van a querer entrar ahí y el Señor les va a decir,
yo no te conozco. Pero Señor, Señor, en tu nombre yo he hecho esto, yo he hecho aquello, tenía mi colegio cristiano, tenía mi hospital cristiano. No solo eso, he echado fuera espíritus, demonios, he profetizado. Dices que has hecho eso. No te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y ese contexto en el cual habla de entrar en la puerta ancha, ¿no? O sea, de la puerta estrecha y la puerta ancha. Y dice, los que entran por la puerta estrecha, estos son realmente discípulos, mis hijos. Otros, pensando que es la puerta estrecha, ¿sí?, están entrando por la ancha. Y a eso el Señor les va a decir, no puedes, no puedes. Entonces Juan habla en esta primera carta que estamos estudiando, realmente lo que es, qué significa permanecer en Cristo. ¿Qué significa esta palabra permanecer? Y habíamos hablado, por ejemplo, en primera de Juan capítulo 2, versículo 6, ¿qué es permanecer en Cristo? El que dice que permanece en Él, o sea, el que dice yo soy también cristiano. Bueno, si realmente eres cristiano, ¿qué dice el versículo 6? Debe andar como Él anduvo. Ahora, jamás vamos a poder andar como Cristo andó, pero Él es nuestro modelo, así como Pablo lo veía a Cristo, ¿no es cierto? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero si realmente dices permanecer en Él, o sea, que eres parte de Él, con Él, andar como Él anduvo. Me viene a la mente este versículo que Filipenses 2:5 adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que despojándose, ¿me entiendes? Tuvo que bajar Cristo. Tomó, ¿sí?, como forma de siervo en la cruz, aquello. Entonces, permanecer para Juan es andar como Cristo. En el versículo 10, fíjate ahí mismo del capítulo 2, ¿qué dice? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, permanecer es amar al hermano, pero no estoy diciendo de estar enamorado del hermano. Es ese amor ágape, es ese amor de 1 Corintios 13, que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Es ese aquel que quiere llevar la carga del hermano, que le ayuda, ¿sí? Es ese hermano que realmente no le dice, bueno, te va a ir bien, sino que trae consigo la bolsa de fideo, de arroz. Es ese hermano que le dice, mira, yo te puedo, no voy a solo orar por vos. No, es ese amor, ¿sí? Donde ese tiempo, te acuerdas, en la primera iglesia todo el mundo estaban cuidándose al uno al otro, vendiendo sus cosas porque había una persecución, etcétera, etcétera, y daban a los ancianos, a los apóstoles en este caso, empezaban a repartir sus cosas. O sea, un amor pero de desprendimiento, un amor águil, un amor que daba su vida por ellos. Cuando digo su vida no estoy implicando solo de morir por ellos, sino de dar, de trabajar, de ayudar, de servirse los unos a los otros, de apoyarse los unos a los otros. O sea, eso es permanecer, no es venir y me siento en la iglesia. ¿Me entienden? Para Juan, permanecer es eso, permanecer es amar, es permanecer en la luz. En el versículo 14 del mismo capítulo, fíjate, por eso dice, ¿qué dice? Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al Padre. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Permanecer es que realmente la palabra que estás aprendiendo, ¿sí?, permanezca en ti. Pero no solamente ser un oidor, sino un hacedor de la palabra. Santiago te habla mucho de aquello. Que puedas al punto de resistir al maligno, al diablo. ¿Sí? Cuando el diablo te lance aguijón, te lance cosas,
Pero ahí está el yelmo, ¿no? El yelmo, el casco, ¿sí? Que ninguna otra idea o cosa está ahí protegido, ¿sí? El escudo de la fe está ahí. Y no salir lloriqueando por ahí que me ha pasado esto y que esto. No es cristiano, vuelvo a repetir, nunca fue cristiano. Porque Juan está reiterando, un verdadero cristiano sí persevera. ¿Y qué es persevera? Amar a los hermanos, caminar en la luz, ¿sí? El versículo 17 del capítulo 2, ¿qué dice? Ay, cuando Juan les está reiterando una y otra vez, y parece repetitivo la enseñanza, pero no es, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículos anteriores, ¿de qué está hablando? Del amor al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿sí? Aquellos que aman las cosas del mundo, o sea, el sistema de este mundo, ¿sí? No es de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿sí? Este permanece para siempre, o sea, siempre va a ser cristiano. ¿A la cual es la voluntad de Dios? Ya hemos estudiado mucho, que todos sean salvos, ¿sí? Tu santificación es la voluntad de Dios, que seas lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, saquémonos de ese estigma que tienen o de esa mala enseñanza que permanecer es solo venir a la iglesia. No, Juan está reiterando. Ahí en el versículo 24, de nuevo les dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. O sea, el verdadero evangelio que has escuchado no debe cambiar. El evangelio según Cristo, según los apóstoles, que pusieron el fundamento, y que no venga un otro evangelio, al cual el Señor lo llama anatema, o sea, maldito, venga y te haga llevar a un lugar quizá mucho más tranquilo. Menos gravoso, menos fastidioso. Ay, este pastor muy duro es. O sea, en vez de salir, creo que es algo, ¿no? Porque a la gente le gusta oír, comezón de oír, le gusta cosas que le agraden, para que salgas todo un campeón. Y no estoy diciendo que no se puede hablar de aquello, ¿ok? Pero a la gente le gusta. ¿Quieres ser próspero? Ofrendar. ¿Quieres aquello? Dar. Todo es dar. ¿Quieres que tu hijo sea salvo? Pacta, aquí está tu alfolí. ¿Quieres que tu marido sea salvo? Todo es dar. Y no hablan. Claro, el dar es algo bíblico. No estoy diciendo que no. ¿Sí? Es otra evidencia de que realmente amas la obra del Señor. Pero bueno, pero no vale, todos los domingos voy a hacer un sermón como para que todo el mundo dé, todo es plata. Y a todos los pastores nos ven con esos ojos. Ya me imagino, por eso me hago un chiste que, con mi hijo cuando venimos y vamos a la casa. Cuando sepan que eres pastor, papá, van a creer que estás haciendo la casa con el dinero de la iglesia. Mejor que no se enteren. Me importa un comino qué es lo que piensa. Ese dinero no es robado, ¿sí? No saben el esfuerzo o el sacrificio que estamos haciendo. Pero la gente, ¿sí?, piensa que todos los pastores que están en todas las iglesias son la misma cada año. ¿Sí o no? Por eso, como te digo, un colega me decía, si quieres ser rico o eres narcotraficante, político o pastor. Y yo le digo, yo no tengo ni auto siquiera. Claro, al colegio venían pastores, hijos de pastores en sus autos que eran autos que valían más caro que la casa que estoy construyendo. Pero bueno, esperemos que no, ¿sí? Pero permanecer es continuar en la fe, versículo 24, es continuar en la fe. El versículo 27 dice también, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
¿Sí? Una vez que tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Ya no se va a ir. ¿Le vas a contristar? Sí. Pero no se va a ir. Si ya el Señor te hizo salvo, recibiste la fe salvadora, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y no quiere, ya hemos estudiado esto, no quiere decir, ay, aquí dice que la unción me va a enseñar, no necesito de ir a la iglesia, no necesito que nadie me enseñe, no, si no se contradijera pues todo, la palabra, porque el Señor puso, regaló a la iglesia, ¿qué cosa? Apóstoles, profetas, ¿no? Evangelistas, pastores y maestros, es uno solo, no son separados, no puede haber un pastor que no sepa enseñar. Porque es el único requisito que diferencia entre un diácono de un pastor. ¿Ok? Un pastor tiene que tener esa cualidad de enseñar. ¿Ok? Ah, yo solo soy pastor. No, tiene que ser pastor, maestro. ¿Sí? No un neófito. Entonces, permanecer es permanecer en Él, ¿sí? Ahí el 3 también sigue reiterando, permanecer no es estar en hábito de pecado. Versículo 6 del capítulo 3, que dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, esto es duro, ¿no? Pero yo sigo pecando, sí. Por eso en el capítulo 1, ¿qué les dice? Si pecas, ¿qué debes hacer? Confesar. Una práctica de pecado, yo te aseguro que sí, no eres cristiano. ¿Puedes caer en algunas cosas? Sí. ¿Me entiendes? Miserable de mí, pero Dios, su amor, el amor de Dios es para que te discipline. ¿Ok? Te va a disciplinar, ya ves, la disciplina dura toda tu vida. Eso es lo que les pasa más a los jovencitos. No puedes unirte en yugo desigual. Se les dice una y otra vez. No puedes, tiene que ser en el Señor. No, pero bueno, sí, yo sé que hay jóvenes, por ejemplo, que son mejores que los verdaderos cristianos. Más caballerosos, más respetuosos, pero no es. No puede haber comunión y la Biblia no se puede contradecir. Pero vos, te lanzas. Ya. ¿Y el Señor qué va a hacer? Ya no eres mi hijo, no. Si eres realmente su hija o su hijo, te va a disciplinar. Porque a sabiendas de aquello has cometido esa situación. No va a dejar pasar por alto. Y porque te ama, te va a disciplinar. Si no te amara, serías un bastardo, no serías su hijo, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, permanecer en la palabra es guardar también sus mandamientos, versículo 24 del capítulo 3, que dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos ha dado, guarda sus mandamientos, permanece. En la medida que tú conoces sus mandamientos, preceptos, estatutos, lo que el Señor te dice, usted tiene que guardarlos, tienes que hacerlos. Si este jovencito hoy, por ejemplo, está escuchando que la Biblia dice que debe honrar a su padre y a su madre, y no dice la Biblia, debes honrar a tu papá y a tu mamá si son buenas gentes, si se portan bien, si te dan todo, no. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y alargaré los días de tu vida. Es un mandato. ¿Qué tiene que hacer? Honrar, respetar, no solo a la mamá, sino también al papá. Pero mi papá es es malo, ¿no? Como mi papá, ¿no? Que sí, mujeriego, mi papá era así, ¿no? Grave. Pero si yo recibo mandamientos de Dios y la palabra me dice debo honrar, tengo que hacerlo. ¿Me entiendes? Debo hacerlo porque es palabra de Dios. Dios me está diciendo que debo honrar. Si la Biblia dice debo tratarle como abrazo frágil, debo hacerlo. Ahora, quizá en algún momento puede salir, ¿no es cierto? Porque todavía hay una naturaleza en nosotros, ¿sí? Que todavía nos domina. ¿O no? Nos domina.
Pero si eres un cristiano verdadero, ¿sí? El Espíritu Santo viene y te redarguye y te dice como Pablo, ¿qué he hecho? ¿Qué le he dicho? Ay, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? ¿No? Ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y a la semana, al día, al siguiente, ya otra vez, y te sientes hasta... Pero es una lucha, cada día. Y lo peor de la juventud, bueno, hasta nosotros, ¿no? Creo que la vejez nos enseña muchas veces. Cuando tenemos razón, ¿no? Hasta se enojan 2, 3 días, 4 días, una semana se enojan. Y saben que igualito se van a reconciliar. ¿Qué es mejor? Es ese rato, ¿no? Decir perdón en nombre de Cristo, ya, ¿no? Y la Biblia dice que no se ponga el sol, ¿no? Sobre vuestro enojo. Ellos todavía no. No, sí, igual se van a reconciliar, pero les gusta eso, les gusta martirizarse. Bueno, la vida les va a enseñar aquello, pues, ¿sí? La vida les va a enseñar aquello. Y como digo yo siempre, cuidado, quizás no tengas la oportunidad para pedirle perdón o disculpas, porque uno no sabe, ¿sí? ¿Cuántas veces hay hijos que nunca han perdonado a su papá y ya han muerto? ¿Y después qué? En la tumba van a lloriquear, van a llorar. Ya, ¿para qué? Ni metiéndole, si creen son católicos, ni poniéndole 1000 misas van a hacerte que... Ya, en vida. Bueno, vámonos al versículo 28. Estamos desarrollando. La esperanza es asegurada por la permanencia. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Ya saben lo que es permanecer, ¿no? No voy a leer los más de 40 versículos que el cual describe lo que es permanecer. Ya tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Para que cuando se manifieste, ¿por qué? ¿Para qué debo permanecer en el Señor? ¿Por qué honrar sus mandamientos, amar hasta la plenitud, permanecer en lo que poseemos en el Espíritu Santo, permanecer en Él? ¿Por qué? ¿Por qué debo hacer aquello? ¿Para qué? La palabra para siempre es propósito. En fin, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué significa esto? Aquí dice, permaneced en él para que cuando se manifieste. Ahora, ya hablé eso hace rato, ¿sí? O sea, uno tiene que vivir pensando que el Señor puede venir hoy. Tiene que vivir pensando que el Señor puede venir mañana, pasado. No, nadie sabe, dice, cuándo va a venir. Ni los ángeles, nadie sabe cuándo va a venir. Así que si hay alguien que dice que va a venir en el 2025 o el 2030, es mentiroso. ¿Sí? Ya muchos predijeron que iba a venir en 1988, 1889, el 2000 que iba a ser esto. Nadie sabe, pero lo que sí sabemos es que el Señor puede venir cualquier rato, como un ladrón en la noche, dice. No sabemos. Entonces, todos los cristianos en este tiempo era peor. Los de Tesalónica pensaban que ya estaba viniendo, pues se pusieron batas, ya no querían trabajar, y Pablo viene y les dice, un momento, no. Antes que el Señor venga, tiene que venir la apostasía y tiene que manifestarse el hijo de perdición. Así que si no trabajé, no coma, les dice Pablo. ¿Te acuerdas en esa carta? Entonces, cuando se manifieste, dice, ¿y qué significa manifestarse? ¿Qué implica? Quizá recordando lo que alguna vez ya habíamos estudiado, dice, lo primero que es, Él viene por sus santos. ¿Sí? Eso es lo que se llama el rapto, el arrebatamiento. Nosotros creemos en aquello. Otras iglesias no creen. No creen ni en el reino milenial. Por ejemplo, la iglesia del hermano José de Paraguay, ¿sí? El pastor no cree en el reino milenial. Y siempre yo me pregunto, ¿y cuál es su esperanza entonces? ¿Me entiendes? Y alguna vez le dije, ¿y por qué? ¿Y cómo explican entonces tantos versículos en la Biblia que me habla de aquello? Claro, otros creen que ya sucedió aquello.
Y por eso los pentecostales especialmente hablan de que debemos vivir como reyes y sacerdotes, debemos reinar aquí, tomar los lugares de autoridad del gobierno, sí, que tenemos que ser cabeza y no cola, mezclado todo, ¿no? Bíblica, versículos de la Biblia y empiezan a hablar. Pero nosotros entendemos, sí, que Él viene por sus santos. Hemos leído Juan capítulo 14, ¿sí? Yo los tomaré a vosotros, dice. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, es más claro por decirte, si tú te vas a 1 Corintios capítulo 15, a veces me falta mucho tiempo de lo que preparo, pero bueno, el versículo 51 y 52 solamente vamos a leer, pero si tú quieres leer en casa, puedes leer. Si eres un estudioso de la palabra, te gusta estudiar, puedes leer. Aquí os digo, es un misterio. De los muchos misterios que hay en la Biblia, ¿sí? ¿Sí? Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir cuando el Señor venga, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nada más te voy a dar por aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que es donde más se habla del rapto. Versículo 14 del capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron con Él. O sea, a los que ya murieron, van a venir con el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si el Señor viene, todos los que murieron en Cristo Jesús, o sea, durmieron, ¿no? ¿Durmieron? ¿Sí? Como vuelvo a repetir, ¿no? La escena. Si ahorita el Señor viene, ahorita. Todos. ¿Sí? Por eso debemos vivir, dice, como que si el Señor viniera ayer, ¿no? Hoy. ¿Ya? Entonces, el Señor viene con sus santos. Y empieza la gran tribulación. ¿Sí? El anticristo emerge, ¿no? El cuerno pequeño, ¿no? Ahí está, toma control de todo el poder económico, todo lo que en el mundo, ¿sí? Se hace como Dios, se siente en el trono de Dios, empiezas, ¿no? Pacto con Israel, etcétera, etcétera. Es la última semana de Daniel, podríamos hablar. ¿Ok? Y nosotros, así va, al tribunal de Cristo, no al juicio del trono blanco. Al juicio, al tribunal de Cristo, donde se recibe galardones. No puedes perder la salvación, pero sí puedes perder galardones, recompensas. ¿Ok? En el tribunal de Cristo, ¿sí? Todos son cristianos. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:10, ¿sí? Todos vamos a rendirle cuentas delante del Señor de todo lo que hayamos hecho. ¿Sí? Y lo que no hayamos hecho, porque Santiago dice que sabiendo de lo que es bueno que debes hacer, estoy parafraseando, ¿sí? Si no lo haces es pecado. ¿Ok? Entonces aquí viene todas las copas, ¿no? Las trompetas, las plagas, los jinetes, ¿no? Después de 7 años viene, Él se manifiesta con sus santos. Ya no solo viene por, ¿sí? La iglesia terminó. La iglesia empezó en Pentecostés y termina cuando el Señor venga. Ahí se acabó la iglesia.
viene con sus santos, con los que durmieron. Bueno, la parte dormir es como si morir, ¿no? Dormir en Cristo es los que están con Cristo, ¿no es cierto? Y los que hayan quedado en ese tiempo, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, ¡fiuf!, su cuerpo. ¿Saben qué es lo grandioso? Que este cuerpo corruptible se vuelve incorruptible, un cuerpo que a veces la mente no puede entender esa parte, ¿sí? Viene, ¿sí? ¿Y qué hace aquí? Establece su reino. Leeré porque creo que no voy a llegar al segundo punto, así que con esto lo voy a terminar mejor, ¿ya? Entonces Cristo, Él se manifiesta con sus santos, ¿sí? Apocalipsis 19, leeremos por favor. Me voy a quedar ahí porque no voy a entrar, la siguiente semana vamos a terminar, no me voy a apurar. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 11? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No sabemos, no me pregunten qué nombre, no sé. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de vida. Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes son ellos? Los santos, nosotros, ¿sí? Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Wow! De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a juzgar aquí en la tierra con los suyos. Ya no va a ser ese corderito que le han hecho. Él va a venir, dice, a reinar. Con los suyos va a venir a reinar. ¿Y qué va a venir a reinar? Él va a venir a reinar. Cristo va a establecer ¿qué cosa? Su reino milenial. Por eso el capítulo 20, ahí mismo, si tú ves del 19-20, que dice, y la bestia, capítulo 19, versículo 20, fíjate, viene el Señor, ¿no? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes dos? La bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Aquí? Versículo 20, capítulo 20, versículo 1. Y vi, dice, un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni de sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuántos? 1000 años. Yo no sé por qué no creen en el reino milenial. Sí, más claro. Sí. Antes de la iglesia, creyentes. ¿Sí? Creyentes. ¿Por fe en quién? El que iba a venir. La era de la iglesia empieza en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. ¿Termina dónde la iglesia? En el rapto. Hasta ahí nomás. En la tribulación, ¿sí? ¿Quiénes llevan el mensaje?
Los escogidos, los 144,000, ese ángel que está volando, ¿sí? Los 2 testigos, de ellos muchos llegan, los matan, los decapitan, ¿sí? Entonces, todos los 3 grupos, podríamos decir, ahí recibimos, pues nosotros los que hemos venido, recibimos un cuerpo glorificado y venimos a juzgar aquí en la 10. Después de 1000 años, Satanás es nuevamente soltado por un poco de tiempo, engaña a aquellos que nacieron en todos esos 1000 años. ¿Okay? Y el Señor viene, sí, hay la batalla de Almagedón, donde destruye todo. Y por último, esta segunda venida se completa ¿con qué? Cuando Él habita con los santos para siempre, en cielos nuevos y tierra nueva. Por eso el capítulo 21, si tú sigues la secuencia, capítulo 21, versículo 1 al 3, nomás voy a leer, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué nuevo? Todo va a ser destruido. Si tú lees la primera o la segunda carta de Pedro, sí, todo va a ser destruido. La casita que estoy haciendo, todo va a ser destruido. En vano estoy gastando en azulejo, en ventanas. Bueno, si yo creo en la Biblia, ¿sí? Todo va a ser destruido. En vano están peleando por la herencia, se van a destruir. ¿Ya? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sí? Ese es el plan de salvación. O sea, el plan de salvación, ¿sí? Como se presenta como una unidad, ¿sí? No solo es la salvación pasada, donde nos ha justificado el Señor, sino también es la salvación presente, donde nos está santificando, sino también se completa la salvación futura cuando ya vivamos en su reino, en su gloria, cuando ya estemos con Él, ¿sí? Seremos ¿cómo? ¿Con este mismo cuerpo? No, glorificados. Esa es la esperanza, les está diciendo Juan. Si tú tienes esta esperanza, si tú crees en esto, dice, uno tiene que aprender a vivir, a purificarse a sí mismo, empezar a vivir una vida justa, santa, cada día. Si crees en esa esperanza, pero si no crees y que todo acaba cuando el día mueres, todo acaba, ¿sí? Como los testigos de Jehová creen, no creen que hay infierno. Me gustaría que no haya por mis hijos. De verdad, soy honesto. ¿Sí? A veces como Pablo te llega en Romanos 9, ¿no? ¿Sí? Oh, Señor, con tal que mis hermanos entiendan, aunque o Moisés, ¿no? Pero bueno, su palabra está aquí. Yo creo que hay un cielo, hay un infierno, pero más allá de irme al cielo, es que es muy corto pensar eso, ¿sí? Aquí Juan les está diciendo, quien tiene esa esperanza es un verdadero cristiano. Y esa esperanza de que un día vas a tener ese cuerpo glorificado que tuvo el Señor, cuando le veas se va a cumplir plenamente todo lo que es la salvación entera. Vas a ser como Él es, dice. Muchos creen que por eso el cielo va a ser un aburrimiento. ¿Qué es esto? Es que la mente no entiende. Pero ¿acaso Jesús no adoró? ¿Cristo acaso no, el Señor no se gozaba con su cuerpo glorificado que tenía? Por supuesto que sí. ¿O no? Sí, ahora no sé qué más nos espera, no sé, yo tampoco, todo, no sé, yo no me imagino, a veces mi mente es tan cortita que a veces no me imagino qué es tener un cuerpo glorificado, que pueda volar, ¿no? Que pueda pasar paredes. Cuando veo a Jesús después de resucitar me da una idea, ¿no es cierto?
Lo bueno es que voy a poder comer, porque te acuerdas que se presentó ante los discípulos, pues puedo comer. Ahora, no sé qué comidas habrá, las frutas que habla, no sé. Hay cosas que no sé, y verdad, no lo sé. Porque la Biblia no me dice, va a haber un restaurante para los buenos cristianos, otro, no me dice, ¿no? Hasta mi mente es tan chiquita que no sé si uno dice, ¿y habrá baños? ¿No habrá baños? ¿Cómo va a ser? O sea, no sé. Pero mi mente está, pero sé que el reino de Dios no es ni bebida ni comida ya, es justicia, paz y gozo. Eso sí sé, ¿sí? Que allá lo mejor que va a pasar es que ya no voy a pecar, porque eso es lo que me martiriza cuando peco, cuando le fallo al Señor, eso me hace sentir miserable, ¿sí? Lo bueno es que allá sí soy un verdadero, sí soy un hijo de Dios, que el cual Juan les va a reiterar más adelante y les va a decir, mirad, o sea, oye, mirad, dice esa expresión que vamos a estudiar la siguiente semana en el versículo 1 del capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no va a entender cuando le digas, yo soy un hijo de Dios, porque no le conoce a Él. Es como si tú a Billy Gay, ¿saben qué es Billy Gay, no? Uno de los más ricos de este planeta Tierra, ¿no? ¿No? No sabe ni cuántos millones tiene, no debe saber, millones de plata. Y que tú le digas, ¿sabes qué? Yo soy más rico que vos. Y Juan está diciendo, mira, es como si Billy Gates estuviera a mi lado y Juan está diciendo, me está diciendo a mí, mirad, Marco, cuán amor te ha dado Dios que eres hijo de Dios. Y Billy Gates, ¿qué puede decir? Qué tonto este hombre, loco, qué absurdo, qué sonceras está hablando. ¿Y por qué habla eso? Porque él no los conoce a Dios. Y cierro el versículo 28, que ahí nos quedamos, por si acaso, para que no me digan, este pastor hasta aquí la va a acabar. Dice, ¿no? Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ya sabes, ¿no? Se manifieste, el Señor venga. Está hablando en su contexto de la segunda venida. Tengamos confianza. O sea, si yo voy a estar en el Señor, voy a perseverarle fiel a Cristo, a su doctrina, en su fe, ¿sí? Yo voy a tener confianza de que si el Señor viene, me voy a ir. Pero y si no tengo esa esperanza y no soy fiel ni a Cristo, ni a su doctrina, ni a su fe, ¿sí? Voy a hacer la última parte que dice el versículo 28, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sabe qué? Va a haber mucha gente que se va a sentir avergonzada y se va a escapar de la presencia del Señor. Se van a avergonzar cuando pase eso. Pero yo voy a tener yo tengo esa confianza, hijitos. Si hay algo que en mi corazón está, y Dios me dé todavía esa confianza, por eso siempre en mi cabeza está Hechos capítulo 20 y 24. Yo corro mi carrera, pero de ninguna cosa hago caso con tal de acabar mi carrera. Y quiero que mi esposa tenga ese mismo sentir, que no se sienta desmoralizada, que si se va, que de la iglesia, ¿sabes qué? Dios es soberano. Si se han ido, es su responsabilidad de hombre, y Dios es soberano. Y vuelvo a repetirles, yo voy a seguir. Dios no me dé una prueba que me pueda truncar, pero le pido a Dios. No estoy desafiando, le estoy pidiendo a Dios. Yo sé que mi esposa conmigo va a estar hasta el final, y si tengo que predicarle a ella solita allá en mi casa, lo voy a hacer. Y si hay alguien más que me quiere escuchar, de al lado, del vecino, de lo voy a hacer. Pero quiero que el día que yo muera, duerma, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Los que me conocen, ustedes se enteren que el pastor se había muerto, ¿sí? Y ustedes digan, una vez el pastor nos dijo, él tenía una esperanza. ¿Cuál? De estar con Cristo Jesús.
No por ser pastor, no por ser buena gente, no, no, no. Porque yo creo en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Me entiendes? Y persevero en el Señor. Persevero. Me equivoco en muchas cosas, sí. No cumplo algunos mandamientos, sí. Me desanimo, sí. A veces me siento desanimado, frustrado, sí. A veces me hagan de cesarlo y decir, bueno, al final de cuentas ya estoy cansado. Me siento. Pero me acuerdo las escrituras y dice, no, ¿por qué te abates, alma mía? Y entiendo de que había un creyente en Dios que decía eso, estaba batiendo y dice, y estaba buscando refugio en el Señor. Estaba buscando refugio. No sé qué pruebas más el Señor me dará. Y espero que no, pero le pido a Dios todos los días, le pido, Señor, tu palabra dice que debo orar así. No me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. Amén. Ahora, si me pasa algo, sucede algo, Dios me vendrá a mi cabeza el versículo, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Por qué? Porque a los que llamó, a los que lo llamó, a estos los predestinó. Y a los que predestinó, los santificó. Los justificó, los santificó. Pero yo quiero, de alguna manera, quizá yo sé que muchos de ustedes no van a estar más, ni me van a escuchar quizá en algún momento. Pero algo quiero que pongan en su corazón. Perseveren en el Señor. Esta no es la única iglesia cristiana. Perseveren en el Señor. No importando las situaciones, pero perseveren en el Señor. Cuando digo en el Señor, en el Evangelio de Dios, de Cristo Jesús, no en un otro evangelio. En ese evangelio que trae a Cristo solamente, como el único camino, como la única verdad y la vida. ¿Me entienden? Un día lleven esa palabra, así como Juan les dice, hijitos, aunque se cansen de decirles 40 veces, permaneced en Él, permaneced en Él, permanezcan en Él, permanezcan en Él. Cuando Cristo les dijo a sus discípulos, permanezcan, Judas ya no estaba. Por eso les habla de la vid, ¿sí? Permaneced en el Señor. Como una evidencia de que eres un verdadero cristiano. Si no permaneces, nunca fuiste cristiano. No esperes que yo vaya a hablar en tu tumba. ¿Ok? No esperes. Iré a pedir misericordia, algo, pero no esperes a que diga, ya está en la presencia del Señor. No, no esperes, de mí no esperes. No soy cura católico para decir que todos se han ido al cielo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Ahora goza. Está en la gloria de Dios. No. No. De mí no vas a hacer eso. El día que tú te vayas, te alejes del Señor, te pierdes del Señor y por alguna razón te mueras, ¿sí? Para mí, pero ¿quién eres tú para decir si era o no era? No. Esta carta me ayuda a identificar quién es cristiano y quién no es cristiano. Por eso está escribiendo Juan esto. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y vuelvo a repetir, puede ser un hijo pródigo. ¿Sí? Un hijo pródigo. Si es del Señor, va a volver. Le va a hacer pasar situaciones quizá más duras que el hijo pródigo. ¿Entiendes? Puede ser una oveja perdida. La oveja tal vez se resbala, se quiebra una pata. La oveja es así, a veces tontita. Sigue nomás a otros, o se queda atrás de las otras ovejas. Pero si es del Señor, el buen pastor le va a traer, porque el Señor nunca ha perdido una oveja. Quizá es una dracma, esa moneda que se ha perdido. ¿Por culpa de quién? Del ministro, del pastor, de alguien que ha hecho algo, de la hermana que le ha mirado feo y se ha ido de la iglesia. Pero si es
de Dios, se la va a encontrar. ¿Me entiendes? Te va a encontrar. Pero si no, solo puede pedir misericordia de Dios. Amén. Oremos para terminar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, cuán grandes cosas tú nos muestras en tu palabra. Pensar nomás ser semejantes a ti es algo que a veces nuestra mente no puede entender y no puede imaginar siquiera, Señor, tener un cuerpo glorificado, que a veces yo no puedo captar la plena idea de lo que es eso. Pero Señor, tu palabra así lo dice, y tú no eres hombre para que mientas, ni hombre para que te arrepientas. Y si tu palabra dice, Señor, que cuando llegue ese día, el cual tu palabra lo establece, y te veamos tal como eres, Señor, nosotros tengamos ese cuerpo, Señor, en semejanza al tuyo, bendito Dios. Y no sé, Señor, cómo podremos tratar aquello. Mi mente ahorita no puede imaginar, papito Dios. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, que entiendan, bendito Dios, tu palabra, que no son palabras que yo me invento, es tu palabra que está escrita, Señor. Y pues pido que cada uno de ellos, Señor, pueda abrazar esta tu palabra. Gracias, papito Dios. También bendecimos las ofrendas, que lo dejamos, Señor, no por obligación ni por necesidad. Lo hacemos, Señor, como dice tu palabra, con un corazón alegre, porque te amamos y también queremos obedecer tus mandamientos, Padre Santo. Gracias, papito Dios, que esta semana, Señor, sea una semana de bendición. Líbranos de todo mal, Señor, líbranos de toda tentación, bendito Dios. Danos fuerza para seguir adelante, Señor, y pues, Señor, que nuestra esperanza, Señor, simplemente sea esta, esperar tu venida, bendito Dios, y nosotros estemos preparados, como dice el apóstol Pedro, sin mancha, irreprensibles y en paz con Dios. Gracias, papito Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.